Seguimos con la segunda parte de la clase conceptual sobre cómo cura el psicoanálisis. Ahora, ¿cuál es la novedad del texto recordar, repetir y reelaborar? Que Freud entiende que el recordar en sí admite una dimensión que no tiene que ver, como les decía en la exposición anterior, con un recordar consciente. Me acuerdo cuando tenía 3 años me pasó tal cosa, sino que tiene que ver con un recordar repitiendo, actuando en la vida, una prototípica reacción del pasado. Como diría el budismo, un sankara antiguo, en sánscrito samsara, que vuelve a generar el mismo y eterno efecto, lo que nos deja siempre en el día de la marmota, como siempre les digo. Pero sigo con Freud. En Recordar, Repetir y Reelaborar, Freud cataloga los primeros tiempos como la época de la catarsis breueriana. ¿Y por qué lo nombra así? Porque en esa época Freud entendía que su trabajo como terapeuta consistía en mover al paciente a recordar y a reaccionar, a liberarse de ese afecto contenido. Pero, ¿qué pasa? La experiencia que Freud va ganando a lo largo de los años lo llevó a ajustar esto, a afinar esto y a entender que había algo central en la dinámica del inconsciente que nombra como Widerstand, resistencia. Que la represión había generado que eso que la persona guardó no pueda retornar. Y todo intento por querer que eso vuelva a la conciencia iba a ser obstaculizado, iba a ser detenido, iba a ser, detenido, obstaculizado por la resistencia. ¿Cuál era ahora el foco del trabajo del analista? Ahora Freud hacía otra cosa. Ya no trataba de hacer que el paciente recuerde y se desahogue, sino que entendió que el paciente no recordaba porque se había producido la represión en él y la resistencia obstaculizaba ese recordar. Por lo tanto, él tenía que trabajar con la resistencia en sí, no con el recordar. Recuerda. No tengo que decirle al paciente recuerda, ¿qué te pasó? Sino tengo que entender qué es lo que hace que él resista ese recordar, que él resista ese hacer consciente lo inconsciente. El concepto de resistencia es muy importante y si quieren un trabajo más en profundidad sobre ese concepto y estudiarlo en su génesis, les dejo aquí en la esquina una clase en la cual trabajamos específicamente ese concepto. Dicho eso, resistencia va a ir ligado a otro concepto teórico muy importante del cual todavía no he hablado y estaría bueno pronto armar alguna exposición sobre este concepto, que es el concepto de transferencia, Übertragung. La transferencia en sí es que el carácter resistencial más fuerte que tiene la fuerza represora para evitar que lo reprimido salga a la luz es mudar al vínculo con el analista el problema. Salió reenredado, se los digo mejor. Lo más negado en mí me aparece en vos. Lo que yo menos puedo asir, agarrar de mí mismo, se me pasa afuera. Por eso siempre todos los vínculos cercanos hablan mucho de mí mismo. Los problemas que yo refiero en mis vínculos cercanos son muy importantes. Por eso la pareja es muy importante. Por eso las personas que estuvieron mucho tiempo en su vida solteras y lograron cierta comodidad estando solteras, en la pareja es donde se viene un nuevo nivel. Porque la pareja te saca a la luz mucho, demasiado, al punto tal de que, bueno, esto me lo habrán escuchado decir, que la Kabbalah dice que la pareja es una condena a la cual uno está atado hasta que uno no aprenda lo que tiene que aprender. En la pareja sale muy a la luz lo que hay de inconsciente en uno. Como me habían dicho una vez, cuando uno señala a alguien, dice, mirá lo que está haciendo, qué mal lo que hace. Con un dedo yo estoy señalando a la persona, pero con estos 3 me estoy señalando a mí mismo. Cuando yo hablo mal de otro, estoy hablando esencialmente de mí. La transferencia implica una transferencia de cargas, que eso que está en mí pasa al afuera. En el amor hay transferencia. Esencialmente la transferencia es el amor. Y en el vínculo con el terapeuta
se produce un vínculo de amor. Esto es muy importante y en el video de cómo elegir psicólogo yo les decía que es esencial sentir que uno puede trabajar con esa persona con la cual uno va a trabajar para analizarse, porque lo que va a ocurrir en el curso de ese trabajo es que mi inconsciente se va a escenificar y se me va a escenificar en el vínculo con el terapeuta, en el vínculo con mi analista. Y esto Freud lo entendió. Entendió que la resistencia pasaba al vínculo. Entonces, ¿qué tenía que hacer ahora? Freud tenía que usar la transferencia, la fuerza de la transferencia, la fuerza del vínculo con el paciente, como dicen en terapia cognitivo-conductual, la alianza terapéutica, el pacto que tenemos para trabajar juntos, usar la fuerza de la transferencia para instar al paciente a que él mismo venza sus resistencias. Porque lo único que cura es que el paciente mismo venza sus propias resistencias. ¿Qué pasa si yo le comunico al paciente lo reprimido? Bueno, no, lo que te pasa a vos es que con tu madre tenés un conflicto desde cuando eras niño y entonces te pasó esto y lo otro. ¿Por qué yo no puedo curar a alguien así? Porque eso es un conocimiento. Genial, puede estar re bien y puede ser re correcto, puede ser recontra correcto, pero no se va a curar la persona en tanto la persona no venza su propia resistencia y vea eso en sí misma. Si no es como algo que le dijo a alguien. Ah, sí, mi analista me dijo esto. Qué interesante. Es como un paseo por el museo. Qué interesante, mirá, tal cosa, tal. Ah, mi madre, claro, mi infancia. Pero para que eso te genere efecto en mí, yo tengo que llegar a mi inconsciente. Yo tengo que abrirme paso en mi propia represión y verlo. Si no lo hago yo, no me sirve. Entonces, Freud entiende que él tiene que ayudar al paciente a vencer su resistencia, que él tiene que acompañar a la persona a que la persona abra su propio camino, no caminarle el camino, sino acompañarlo a caminarlo. La transferencia admite dos variables. La transferencia positiva es el momento en el cual el vínculo de trabajo está muy bien, la sensación del analizante con el analista, de uno con su psicólogo, es muy buena y la cosa avanza. Entonces el psicólogo te lleva, te trata de conducir a fin de que vos puedas soportar el dolor que te generan ciertas cosas, igual puedas abrirlas. Es como que te dijera que para hacer esta cirugía no hay anestesia, el bisturí lo tenés vos en tu mano, vos te tenés que abrir a vos mismo, eso duele, y vos mismo tenés que ir a buscar aquello que está funcionando mal, sacarlo, verlo y corregirlo, rectificarlo o bueno, disolverlo. El analista en todo momento te está diciendo ahí, seguí, no lo detengas. Ahora, ese soporte funciona genial cuando la transferencia es positiva y entonces el vínculo de trabajo marcha sobre rieles. Aunque haya dolor, el vínculo de trabajo marcha sobre rieles. Pero hay momentos en que la transferencia admite la categoría de obstáculo. ¿Cuándo admite la categoría de obstáculo? En dos momentos. Cuando la transferencia deviene negativa porque la persona empieza a odiar al analista, es parte esencial de todo tratamiento. Quien no ha odiado a su analista no ha bajado a su infierno, porque o quien no ha dudado, o quien no ha generado o tenido sentimientos adversos frente a la persona del analista, es porque en determinado punto la cosa no llegó al infierno. Como cuando uno está en un retiro de meditación y uno tiene un día horrible, uno odia al profesor de meditación que le dice, seguí sentado, no te muevas. Cuando el analista te dice, seguí con este tema o te quiere llevar a algún lado, decís, no quiero ir ahí. Uno lo odia. Esa es una forma de la transferencia como obstáculo cuando es negativa. Y otra forma en que la transferencia puede venir obstáculos cuando se iba a decir erotiza, no es exactamente erotiza, sino que cuando adviene una fascinación hipertrófica sobre el vínculo, que esto también puede ocurrir. Entonces, de repente uno está totalmente fascinado con su analista y esa fascinación hace que uno piense en la persona del analista y se produzca algo similar a una especie de encantamiento o lo que puede producirse con una relación
de enamoramiento. Esto Freud lo refiere muy bien, lo desarrolla muy bien en puntualizaciones sobre el amor de transferencia, si quieren en algún momento nos metemos en eso. No voy a entrar en eso ahora porque me abriría demasiado esta exposición. Quiero limitarme a lo que quería decirles hoy, a transmitirles hoy. Entonces, la transferencia, la fuerza de la transferencia, Freud la utiliza a fin de mover a la persona a que venza sus propias resistencias, entendiendo que esto es lo único que cura. En recordar, repetir y reelaborar, Freud penetra aún más en el concepto de resistencia, porque la compulsión a la repetición es en sí un subproducto, un byproduct, un concepto que está dentro del conjunto de lo que llamamos resistencia. Si nosotros hacemos un conjunto, ponemos arriba el título de resistencia o Widerstand, la compulsión a la repetición, la Wiederholungszwang, está dentro de ese conjunto, y el acto, el repetir, el actuar lo mismo, el agieren, en la facultad se le dice en criollo agieren, es la iteración, la repetición en el hoy, en la realidad objetiva de mi vida presente, es la repetición de esa reacción prototípica de mi pasado, de ese recuerdo inconsciente. Repito en mi vida actual, en el ich et nunc, en el aquí y ahora, una forma estereotipada de resolver las cosas que me engancha siempre en el mismo loop, en el mismo círculo. Leo una cita de Freud. Si nos atenemos al signo distintivo de esta técnica respecto del tipo anterior, podemos decir que el analizado no recuerda, en general, nada del olvidado y reprimido, sino que lo actúa. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción. Lo repite sin saber, desde luego, que lo hace. Es esencial para entender la repetición la falta de conciencia. Como yo siempre les digo, awareness, porque me gusta decirle awareness, porque to be aware significa estar despierto, atento, vigilante, acechar, como el depredador acecha a su presa y conoce sus movimientos. Es un término que viene del chamanismo y que me lo han comentado ciertas personas que están dentro del discurso chamánico, a quienes les agradezco por su contribución. Es ver, es tener conciencia de eso que se está jugando o actuando o repitiendo. Esencialmente, para que haya repetición inconsciente no tiene que haber conciencia, porque si hay conciencia no hay repetición. El concepto de compulsión a la repetición modifica la noción de destino. Pensé en titular esta clase, al principio pensé en nombrarla como repetición inconsciente y destino, pero me parecía que hacía más barullo. La compulsión a repetir, tanto dentro de la situación analítica como fuera, lo que va moldeando es el propio destino. En algún momento me habrán escuchado decir que tal como es mi vida afectiva son mis pensamientos, tal como son mis pensamientos son mis acciones, y tal como son mis acciones es mi vida. Una cita de Jung muy interesante, que por donde la tenía por acá. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. En tanto no hagas consciente lo inconsciente, eso va a dirigir tu vida y vos lo vas a llamar destino. Lo que uno llama destino no es más que el propio inconsciente que uno no posee consigo, que uno no tiene a nivel conciencia. Por lo tanto, uno es dirigido, uno es manejado por ese inconsciente. Ya más allá del principio del placer, Jenseits der Lustprinzip, de 1920, ya estoy pasando al tercer texto que quería traerles, el concepto de repetición se complejiza porque Freud va a señalar que no solo se repite lo que fue placentero, sino lo que fue evidenciado como displacer. Ahí es donde él toma el caso famoso de su nieto en el juego de tirar el juguete y volverlo a recuperar diciendo Fort da, no sé si se acuerdan, el juego del Fort da, en la facultad muy conocido con ese nombre. Ceñir la naturaleza transferencial y resistencial de la compulsión a la repetición es el agudizamiento técnico por excelencia, porque está vinculado al hondo efecto terapéutico que tiene la reelaboración en el consultorio,
En palabras más simples, y esto remite a la clase sobre cómo cura el psicoanálisis, la anterior, la que hemos desarrollado en términos más sencillos. En palabras más sencillas, toda intensa repetición detenida en la vida y por lo tanto escenificada y reelaborada en transferencia posee un potencial transformador capital para el paciente. Cuando el paciente, gracias al trabajo con su analista, entiende y cobra conciencia acerca de sus repeticiones ciegas, las detiene y las lleva al consultorio, ganó algo muy, muy, muy importante. ¿Pero qué hace falta para producir esto? Hacen falta dos condiciones, dos ingredientes para generar esta torta que produce la cura de un síntoma. Esos dos ingredientes son, número uno, que el analista entienda, pesque bien, case el sentido de la repetición, del acting out, de la hieren en el paciente, que entienda qué sustituye a nivel de su pasado. Está sustituyendo la misma reacción, por ejemplo, de rebeldía, está simbolizando un ataque ante su padre, o cada vez que se siente ayudada por un hombre termina enamorada de ese hombre y termina siendo la pareja de ese hombre, por lo tanto se reproduce algo del amor transferencial. Es el primer ingrediente. Y el segundo ingrediente es que con ayuda de la fuerza que tiene el vínculo transferencial, el analizante logre conservar cierto grado de reflexión, de awareness, como siempre les digo, por virtud del cual pueda anteponerse al impulso ciego a repetir lo mismo de siempre. De nuevo, necesitamos tener un analista que esté despierto, que esté atento y que entienda de qué va la cuestión en su paciente, y por otro lado, que por virtud del vínculo de trabajo, el paciente pueda haber conservado cierto grado de reflexión. Es decir, que pueda tener conciencia, que pueda ver lo suficiente como para poder detener en su propia vida el acting out o la repetición. Dicho sea de paso, acting out es un sinónimo de agieren o de compulsión a repetir. Distinto del pasaje al acto, en otro momento lo podemos desarrollar también. El foco aquí es que el analizante, que uno como analizante pueda distinguir las cargas de la repetición de uno, de la acción de uno que pertenecen al pasado, y pueda diferenciarlas del presente. Esa separación, esa distinción, que desde el budismo lo referíamos como la ecuanimidad necesaria para despegarse del sankara, que lleva a la reencarnación o a la repetición o a generar lo mismo, siempre lo mismo en la vida. Esto implica que la neurosis no es un mero episodio histórico, que la neurosis no es algo del pasado, que lo que nosotros vivenciamos en nuestros padecimientos psíquicos no es algo que está en el ayer, sino que es un poder actual. Por lo tanto, el trabajo del analista consiste en reconducir al pasado lo que se repite en el ahora. Reconducirlo como en virtud de conciencia. Conducir al paciente de forma tal de que, leyendo la repetición en acto, en transferencia, pueda así darle al paciente la posibilidad de sobrepasar ese momento para que su apertura pueda continuar. Esto a veces se logra y a veces no, porque las condiciones de cada caso hacen que a veces esto no tenga éxito. El psicoanálisis no es siempre exitoso, a veces el psicoanálisis fracasa como todo tratamiento. ¿Y por qué puede fracasar? Puede fracasar porque el analista no lea qué pasa a nivel de la Gieren, de la repetición, de que no entienda de qué va la repetición, es decir, que no pueda captar la cuestión transferencial, que se le pase de largo la cuestión de la transferencia. O también puede ocurrir que entienda de qué va la cuestión transferencial, pero que no se generen las condiciones suficientemente fuertes para que el paciente pueda conservar conciencia. Entonces hay un interjuego de factores que determinan el éxito o el fracaso de un tratamiento. Uno de ellos es obviamente la conciencia del analista y el trabajo que el analista tenga consigo mismo y la capacidad que el analista tenga para ver ese caso en singular. Y por el otro lado tiene que ver con lo que el paciente puede hacer consigo mismo y cuánta posibilidad tiene el paciente de
conservar conciencia en los momentos en que está poseído por la repetición. Aquí termina la segunda parte de esta clase. Por favor, si encontraron valor, suscríbanse al canal, denle like al video, dejen sus comentarios, todas las preguntas que tengan. Nos vemos la próxima.